El año era un 977. La música disco dominaba las ondas radiales, Star Wars conquistaba los cines, y en el mundo subterráneo del culturismo competitivo, se gestaba una controversia que definiría para siempre el legado de un hombre. Su nombre era Arnold Schwarzenegger, y estaba a punto de convertirse en el campeón más incomprendido en la historia del deporte. Imaginen esto, Venice Beach, California. El sol golpea Muscle Beach mientras las cámaras ruedan lo que se convertiría en el documental de culturismo más influyente jamás realizado. Pero detrás de esas cámaras, se estaba formando una tormenta. Los críticos más tarde afirmarían que Arnold Schwarzenegger era arrogante, manipulador e antideportivo. Lo pintarían como un villano que usaba guerra psicológica para destruir la confianza de sus competidores. Pero ¿qué tal si todo lo que creían saber sobre Arnold durante la era de Pumping Iron estaba equivocado? ¿Qué tal si el hombre etiquetado como el villano supremo del culturismo era en realidad su genio más estratégico? ¿Qué tal si su comportamiento supuestamente controversial no era más que los movimientos calculados de un campeón que entendía algo que sus críticos nunca pudieron, que ganar no se trata solo de músculo, sino de mente? Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de la controversia de Pumping Iron de un 977. Vamos a examinar la reacción de los medios, la respuesta de la comunidad culturista, y más importante, vamos a entender la perspectiva de Arnold, la perspectiva de un hombre que no solo estaba construyendo su cuerpo, sino construyendo un imperio. Capítulo 1. El contexto de la Era Dorada. Para entender la controversia que rodeó a Arnold en un 977, primero debemos entender el mundo que habitaba. Los años 70 representaron la era dorada del culturismo, una época cuando el deporte experimentaba un crecimiento sin precedentes pero aún existía en las sombras del atletismo convencional. Este era un mundo donde los competidores entrenaban en gimnasios mal iluminados, sobrevivían con premios mínimos, y donde el respeto se ganaba a través del hierro y el sudor, no de la cobertura mediática. Arnold Schwarzenegger ya se había establecido como la fuerza dominante del deporte para mediados de los 70. Con 5 títulos de Olympia bajo su cinturón para un 975, se acercaba al estatus legendario. Pero las leyendas no se hacen en zonas de confort, y Arnold sabía que la verdadera grandeza requería más que superioridad física, demandaba dominancia psicológica. La atmósfera competitiva de la escena culturista de los 70 era diferente a cualquier cosa que vemos hoy. Estos no eran solo atletas compitiendo por trofeos, eran guerreros luchando por reconocimiento en un deporte que el mundo convencional apenas reconocía. Las apuestas eran intensamente personales. Cada competencia era una batalla no solo por la victoria, sino por la validación de años de sacrificio, dedicación y sueños postergados. Arnold entendía esto mejor que nadie. Nacido en la Austria de posguerra, había presenciado de primera mano lo que significaba reconstruir desde la nada. Su padre, Gustav, había servido en la Segunda Guerra Mundial y luchaba con las secuelas psicológicas. Su madre, Aurelia, trabajaba incansablemente para mantener unida a la familia. El joven Arnold aprendió temprano que en la vida, como en la competencia, o dominas tus circunstancias o ellas te dominan a ti. Cuando Arnold llegó por primera vez a América en un 968, llevaba consigo no solo su físico impresionante, sino una ambición ardiente que muchos confundieron con arrogancia. No solo quería competir en culturismo, quería revolucionarlo. Quería tomar este deporte subterráneo y empujarlo hacia la conciencia mainstream. Pero primero, tenía que eliminar a su competencia, y ahí es donde comienza la controversia. Capítulo 2. La mitología de los juegos mentales. La narrativa que emergió de Pumping Iron pintó a Arnold como un manipulador maestro que usaba guerra psicológica para derrotar a sus oponentes antes de que siquiera subieran al escenario. Los críticos señalaron escenas específicas, Arnold diciéndole a Lou Ferrigno que se veía terrible durante su entrenamiento conjunto, su desprecio casual de las posibilidades de otros competidores, y su aparente disfrute de su angustia psicológica. Pero esto es lo que los críticos perdieron, Arnold no estaba creando presión psicológica, la estaba revelando. La presión ya existía dentro de cada competidor. El miedo al fracaso, la ansiedad de no estar a la altura, la duda que se infiltra durante esas semanas finales antes de la competencia, estas eran realidades que cada culturista enfrentaba.
Arnold simplemente se negó a pretender que no existía. Consideremos la famosa escena donde Arnold entrena con Lou Ferrigno y sugiere que el físico de Lou no está listo para la competencia. Los críticos llamaron a esto manipulación, pero examinemos lo que realmente pasó. Arnold, con su experiencia ganando 5 títulos de Eurolimpia, estaba proporcionando una evaluación honesta basada en su experiencia profesional. Lou efectivamente no estaba en su mejor condición, algo que se hizo aparente cuando quedó segundo en el Eurolimpia de un 9.75. Fue táctica la entrega de Arnold. Quizás no según los estándares de hoy. Pero este era el culturismo de los 7-0, donde la comunicación directa era la norma, no la excepción. En los gimnasios de Venice Beach y Gold Gym, los competidores criticaban regularmente los físicos de otros con honestidad brutal. Esto no era guerra psicológica, era procedimiento operativo estándar. Los supuestos juegos mentales de Arnold eran en realidad comunicación estratégica diseñada para mantener su ventaja psicológica mientras revelaba las debilidades mentales de sus competidores. En cualquier deporte de élite, la presión psicológica separa a los campeones de los contendientes. Arnold entendía que el culturismo era tanto una competencia mental como física, y se acercó a ella con la misma intensidad sistemática que trajo a su entrenamiento. Capítulo 3. La distorsión documental. Cuando Pumping Iron fue lanzado en un 977, introdujo el culturismo a las audiencias mainstream por primera vez. Pero los documentales, por su misma naturaleza, cuentan historias a través de edición selectiva y construcción narrativa. Lo que las audiencias vieron fue una narrativa cuidadosamente elaborada que posicionó a Arnold como el villano carismático pero controversial del deporte. Los cineastas, George Butler y Robert Fiore, necesitaban crear tensión dramática para hacer su documental comercialmente viable. Encontraron su tensión en el contraste entre la personalidad confiada, a veces descarada de Arnold, y las disposiciones aparentemente más humildes de sus competidores, particularmente Lou Ferrigno y Franco Columbu. Pero aquí está el contexto crucial que el documental no pudo capturar completamente. El comportamiento de Arnold en cámara era completamente consistente con su comportamiento fuera de cámara. No estaba actuando para los cineastas, estaba siendo auténticamente él mismo. Su confianza no era manufacturada para efecto dramático, era la confianza genuina de un hombre que ya había probado su dominancia en su campo elegido 5 veces. El documental también falló en transmitir adecuadamente el respeto profundo que existía entre Arnold y sus competidores. Mientras las cámaras capturaron momentos de aparente conflicto y tensión, perdieron las incontables horas de apoyo mutuo, sesiones de entrenamiento compartidas, y amistades genuinas que existían dentro de la comunidad culturista. Franco Columbu, frecuentemente retratado como el compañero leal de Arnold en el documental, era en realidad su igual en muchos aspectos, un powerlifter y culturista de clase mundial por derecho propio. Su relación no era de maestro y sirviente, sino de 2 atletas ambiciosos empullándose mutuamente a mayores alturas. La representación del documental simplificó esta dinámica compleja para propósitos dramáticos. Lou Ferrigno, la aparente víctima de la manipulación psicológica de Arnold, era en realidad un competidor formidable que se había ganado el respeto de Arnold a través de su dedicación y dones genéticos. La franqueza de Arnold con Lou no estaba motivada por crueldad, sino por una evaluación genuina de lo que tomaría competir al más alto nivel. En el mundo despiadado del culturismo profesional, el falso aliento era más cruel que la crítica honesta. Capítulo 4. La estrategia de un campeón. El acercamiento de Arnold a la competencia no era aleatorio o malintencionado, era metódico y estratégico. Cada acción, cada comentario, cada interacción era calculada para mantener su ventaja competitiva mientras exponía las limitaciones mentales de sus oponentes. Esto no era abuso psicológico, era estrategia de nivel de campeonato. Consideremos la filosofía de entrenamiento de Arnold durante este periodo. No solo entrenaba su cuerpo, entrenaba su mente para la competencia. Entendía que las semanas finales antes de una competencia mayor eran tanto sobre preparación mental como física. La duda, ansiedad e inseguridad podían destruir meses de preparación física en cuestión de días. La confianza de Arnold no era arrogancia, era armadura. En un deporte donde la autoduda podía literalmente costarte la victoria,
mantener creencia absoluta en tu superioridad era un mecanismo de supervivencia. Arnold había aprendido esta lección temprano en su carrera competitiva, y para un 977, la había refinado hasta convertirla en una forma de arte. Sus famosas declaraciones precompetencia no estaban diseñadas para herir los sentimientos de sus oponentes, estaban diseñadas para establecer hechos como él los veía. Cuando Arnold decía que iba a ganar, no estaba presumiendo, estaba expresando la conclusión lógica de su preparación, experiencia y físico superiores. Cuando señalaba debilidades en sus competidores, no estaba siendo cruel, estaba identificando los factores que determinarían el resultado de la competencia. El mundo culturista de los 7-0 recompensaba este tipo de fortaleza mental. Los competidores que no podían manejar la presión psicológica no estaban listos para competencia de nivel de campeonato. La franqueza de Arnold en realidad sirvió como un mecanismo de filtrado valioso, separando a aquellos que tenían la fortaleza mental para competencia élite de aquellos que aún la estaban desarrollando. Capítulo 5. La malinterpretación mediática. Cuando Pumping Iron llegó a las audiencias mainstream, la reacción mediática fue rápida y, en gran parte negativa hacia el comportamiento retratado de Arnold. Los escritores deportivos que nunca habían pasado tiempo en un gimnasio serio de culturismo aplicaron estándares atléticos mainstream a una subcultura que no entendía. Los medios interpretaron la confianza de Arnold como arrogancia, su comunicación estratégica como crueldad psicológica, y su dominancia como conducta antideportiva. Perdieron el contexto cultural completamente. En la cultura austriaca, la comunicación directa se valora sobre la cortesía diplomática. Lo que las audiencias americanas interpretaron como rudeza era en realidad expresión cultural auténtica. Los periodistas deportivos, acostumbrados a cubrir deportes de equipo donde la guerra psicológica individual era menos visible, lucharon para entender la naturaleza individual de la competencia de culturismo. En deportes de equipo, la presión psicológica se diluye a través de múltiples jugadores y se absorbe por dinámicas de equipo. En culturismo, los competidores individuales deben absorber toda la presión psicológica solos. Los medios también fallaron en entender las realidades económicas del culturismo de los 7-0. Estos no eran atletas millonarios con equipos de marketing y especialistas en relaciones públicas. Eran individuos de clase trabajadora que habían elegido perseguir la excelencia en un deporte económicamente marginal. Su estilo de comunicación directa reflejaba sus orígenes de cuello azul y acercamiento práctico a la competencia. El tratamiento mediático de Arnold durante este periodo revela la desconexión cultural entre la cobertura deportiva americana mainstream y la realidad de deportes nicho emergentes. Los periodistas cubriendo culturismo aplicaron estándares inapropiados y perdieron la cultura auténtica que hacía al deporte único y convincente. Capítulo 6. Las perspectivas de los competidores. Para entender verdaderamente la controversia de un 977, debemos examinar cómo los competidores reales de Arnold vieron su comportamiento. Contrario a las implicaciones del documental, la mayoría de los rivales de Arnold respetaron su acercamiento competitivo y lo entendieron dentro del contexto de competencia atlética élite. Lou Ferrigno, a pesar de ser retratado como víctima de la manipulación psicológica de Arnold, después reconoció que la franqueza de Arnold en realidad le ayudó a mejorar como competidor. La presión que Arnold aplicó forzó a Lou a examinar su propia preparación más críticamente y desarrollar mayor resistencia mental. En competencias subsecuentes, Lou probó que podía competir al nivel de Arnold precisamente porque había aprendido a manejar la presión psicológica. Franco Columbu, el compañero de entrenamiento y amigo cercano de Arnold, proporcionó perspectiva crucial sobre el verdadero carácter de Arnold durante este periodo. Franco reveló que la confianza pública de Arnold era igualada por dedicación privada y preocupación genuina por el desarrollo del deporte. Lejos de las cámaras, Arnold era un compañero de entrenamiento solidario que compartía conocimiento libremente y alentaba a otros competidores a alcanzar su potencial. Serge Nubret, otro competidor top de la era, después comentó que el acercamiento psicológico de Arnold era simplemente parte de competencia élite. Serge notó que en cualquier deporte al más alto nivel, los competidores deben encontrar maneras de ganar ventajas mentales sobre sus oponentes. El método de Arnold era directo y visible, pero no inusual en su intento-efecto.
Frank Zane, conocido por su acercamiento estético al culturismo, apreció la mentalidad estratégica de Arnold, aun cuando eran competidores directos. Frank entendía que la presión psicológica de Arnold en realidad elevaba todo el campo al forzar a cada competidor a desarrollar mayor fortaleza mental y estándares de preparación. Capítulo 7. El contexto cultural. El comportamiento de Arnold durante la era de Pumping Iron debe entenderse dentro del contexto cultural más amplio de los Estados Unidos de los 70 y los valores culturales austriacos. Esto no se trataba solo de culturismo, se trataba de colisión y malentendido cultural. La cultura austriaca valora la franqueza, eficiencia y comunicación orientada a resultados. Lo que los americanos interpretaron como rudeza o arrogancia era en realidad interacción social austriaca estándar. Arnold no estaba tratando de ser cruel, estaba siendo auténticamente austriaco en su estilo de comunicación. La contracultura americana de los 70, con su énfasis en expresión emocional y sensibilidad interpersonal, chocó con la franqueza europea de Arnold. Las audiencias americanas, acostumbradas al lenguaje diplomático y consideración emocional, no estaban preparadas para la honestidad sin filtrar de Arnold sobre la competencia y sus competidores. La experiencia inmigrante de Arnold también moldeó su acercamiento competitivo. Habiendo dejado todo lo familiar atrás para perseguir sus sueños en América, entendía que el éxito requería compromiso absoluto y pensamiento estratégico. No podía permitirse el lujo de cortesía diplomática cuando todo su futuro dependía del éxito competitivo. La subcultura culturista de los 70 era en sí misma un reflejo de tensiones culturales americanas más amplias. El deporte atraía individuos que rechazaron convenciones sociales mainstream y eligieron perseguir excelencia física independientemente de aprobación social. Esta subcultura valoraba autenticidad sobre cortesía, resultados sobre sentimientos, y logro individual sobre armonía grupal. Capítulo 8. La dedicación detrás de la controversia. Mientras los críticos se enfocaron en las tácticas psicológicas de Arnold, en gran parte ignoraron la dedicación increíble y ética de trabajo que hizo efectivas esas tácticas. La confianza de Arnold no era postura vacía, estaba basada en preparación superior y compromiso sin igual hacia la excelencia. El régimen de entrenamiento de Arnold durante los 70 era revolucionario para su tiempo. Mientras otros culturistas se enfocaban principalmente en desarrollo físico, Arnold desarrolló estrategias de preparación comprensivas que abordaban cada aspecto del rendimiento competitivo. Estudió rutinas de posado como un coreógrafo, analizó criterios de jueces como un académico, y preparó su físico con precisión científica. Su acercamiento nutricional era similarmente avanzado. Mientras muchos culturistas de la era dependían del instinto y tradición, Arnold investigó estrategias nutricionales óptimas e implementó protocolos dietéticos sistemáticos. Entendía que la competencia de nivel de campeonato requería preparación de nivel de campeonato en cada detalle. La preparación mental de Arnold era igualmente sistemática. Visualizó escenarios de competencia, practicó manejar situaciones de presión, y desarrolló resistencia psicológica a través de exposición deliberada a condiciones estresantes. Lo que los críticos interpretaron como arrogancia natural era en realidad confianza cuidadosamente cultivada basada en preparación superior. La inversión de tiempo que Arnold hizo en su carrera culturista era extraordinaria. Mientras trabajaba en empleos de construcción para sostenerse, mantuvo horarios de entrenamiento que desafiarían a atletas profesionales modernos. Sacrificó relaciones sociales, seguridad financiera y comodidad personal para perseguir sus metas competitivas. Capítulo 9. La comunicación estratégica. Las declaraciones controversiales de Arnold durante el período de Pumping Iron no eran arrebatos aleatorios, eran comunicaciones cuidadosamente calculadas diseñadas para lograr objetivos estratégicos específicos. Entender estos objetivos revela la sofisticación del acercamiento competitivo de Arnold. Cuando Arnold hacía predicciones confiadas sobre resultados de competencias, estaba logrando varias cosas simultáneamente. Primero, se estaba comprometiendo públicamente a estándares de rendimiento que motivarían su propia preparación. Segundo, estaba estableciendo presión psicológica en sus competidores al forzarlos a responder a su confianza. Tercero, estaba construyendo su marca personal y comercialización para oportunidades futuras.
Sus críticas directas de los físicos de competidores sirvieron propósitos estratégicos similares. Al identificar debilidades en sus oponentes, Arnold estaba demostrando su habilidad analítica superior mientras simultáneamente creaba duda en las mentes de sus competidores. Esto no era crueldad, era inteligencia competitiva aplicada estratégicamente. El timing de estas comunicaciones de Arnold también era estratégicamente sofisticado. Típicamente hacía sus declaraciones más confiadas durante periodos cuando sus competidores eran más vulnerables a presión psicológica, las semanas finales antes de competencias mayores cuando la ansiedad y autoduda naturalmente llegaban a su pico. Los medios interpretaron estas comunicaciones estratégicas como evidencia de mal deportividad, pero perdieron el contexto competitivo completamente. En deportes individuales al nivel élite, la guerra psicológica es práctica estándar. Arnold simplemente era más visible y directo en su acercamiento que la mayoría de competidores. Capítulo 1. La reacción de la comunidad. La reacción de la comunidad culturista a la controversia de Pumping Iron fue compleja y matizada, difiriendo significativamente de la interpretación simplista de los medios mainstream. Dentro del mundo culturista, las opiniones sobre el comportamiento de Arnold variaron basado en experiencia competitiva y trasfondo cultural. Los culturistas veteranos que habían competido a altos niveles generalmente entendieron y respetaron el acercamiento de Arnold. Reconocieron que la competencia élite requería fortaleza mental y pensamiento estratégico. Habían experimentado presiones psicológicas similares en sus propias carreras y entendían que la franqueza de Arnold era parte de la cultura competitiva. Los competidores más nuevos y entusiastas del culturismo estaban más divididos. Algunos veían a Arnold como una figura inspiradora que demostró la confianza necesaria para el éxito de campeonato. Otros se sintieron desanimados por lo que percibieron como comportamiento antideportivo y prefirieron competidores que mostraran humildad más tradicional. Los dueños de gimnasios e instalaciones de entrenamiento generalmente apoyaron a Arnold porque su éxito y visibilidad trajeron atención y legitimidad a su deporte. Entendían que la personalidad controversial de Arnold era en realidad beneficiosa para el crecimiento y desarrollo comercial del culturismo. Las comunidades culturistas internacionales, particularmente en Europa, fueron generalmente más aceptantes del estilo de comunicación de Arnold. Los competidores europeos estaban acostumbrados a comunicación directa y veían el acercamiento de Arnold como comportamiento competitivo normal en lugar de manipulación psicológica controversial. Capítulo 1. El auge de la presión psicológica. El entendimiento de Arnold de la presión psicológica en competencia estaba mucho adelantado a su tiempo. Mientras la psicología deportiva no se volvería mainstream hasta décadas después, Arnold intuitivamente captó los componentes mentales del rendimiento élite y desarrolló estrategias para explotarlos. Entendía que la preparación física solo podía llevar a los competidores hasta cierto punto. Al nivel élite, donde las diferencias físicas entre competidores eran mínimas, la preparación mental se convirtió en el factor determinante. Arnold sistemáticamente desarrolló su acercamiento psicológico de la misma manera que desarrolló su entrenamiento físico. Sus técnicas de construcción de confianza incluían ejercicios de visualización, autoconversación positiva y exposición sistemática a situaciones de presión. Practicó estas técnicas tan rigurosamente como practicó sus rutinas de posado, entendiendo que la preparación mental requería el mismo acercamiento sistemático que la preparación física. Arnold también estudió los perfiles psicológicos de sus competidores, identificando debilidades mentales y puntos de presión que podían ser explotados a través de comunicación estratégica. Esto no era malintencionado, era inteligencia competitiva aplicada a los aspectos mentales del rendimiento atlético. La presión que Arnold aplicó a sus competidores en realidad sirvió una función valiosa dentro del deporte. Forzó a otros competidores a desarrollar mayor resistencia mental y acercamientos de preparación más sistemáticos. Todo el campo mejoró porque Arnold elevó los estándares psicológicos de la competencia élite. Capítulo 1-2. Las ambiciones personales impulsando la estrategia. El comportamiento controversial de Arnold durante la era de Pumping Iron no se trataba solo de ganar competencias de culturismo, se trataba de construir una plataforma para ambiciones mucho más grandes.
Su comunicación estratégica y tácticas de presión psicológica eran componentes de un plan comprensivo para trascender el culturismo y lograr éxito mainstream. Desde sus primeros días en América, Arnold había establecido metas que se extendían mucho más allá del culturismo competitivo. Quería convertirse en estrella de cine, empresario de negocios, y eventualmente líder político. Estas metas ambiciosas requerían que desarrollara rasgos de personalidad comercializables, reconocimiento público que se transferirían a otros campos. Su persona pública confiada, a veces controversial, sirvió múltiples propósitos. Lo hizo memorable y citable, generando atención mediática que otros culturistas no podían lograr. Demostró cualidades de liderazgo que resultarían valiosas en negocios y política. Creó una identidad de marca que podía ser aprovechada a través de diferentes industrias. Arnold entendía que en América, la controversia frecuentemente se traduce en reconocimiento, y el reconocimiento se traduce en oportunidad. Al posicionarse como la personalidad más convincente del culturismo, estaba construyendo reconocimiento de nombre y valor de marca que beneficiaría a sus empresas futuras. Su pensamiento estratégico se extendía a cada aspecto de su carrera durante este periodo. Sus asociaciones de entrenamiento, apariciones mediáticas, inversiones de negocios y relaciones sociales fueron todas cuidadosamente elegidas para apoyar sus ambiciones más grandes. La controversia de Pumping Iron era solo un componente de una estrategia comprensiva para éxito a largo plazo. Capítulo 3. El manejo de la crítica. La respuesta de Arnold a la crítica generada por Pumping Iron reveló su entendimiento sofisticado de manejo mediático y relaciones públicas. En lugar de volverse defensivo o apologético, usó la controversia para seguir construyendo su marca y avanzar sus objetivos de carrera. Cuando se le preguntó sobre su comportamiento competitivo, Arnold típicamente proporcionó explicaciones reflexivas que revelaron el pensamiento estratégico detrás de sus acciones. No negó su franqueza, pero la contextualizó dentro de las demandas competitivas del culturismo élite. Este acercamiento demostró honestidad intelectual mientras mantuvo su credibilidad competitiva. Arnold también usó la crítica como motivación para mejora continua. En lugar de desanimarse por feedback negativo, lo analizó por información útil e incorporó puntos válidos en su acercamiento futuro. Esta mentalidad de crecimiento le permitió evolucionar como competidor y figura pública. Sus entrevistas mediáticas durante este periodo mostraron sofisticación creciente en sus habilidades de comunicación. Arnold aprendió a explicar su filosofía competitiva de maneras que las audiencias mainstream podían entender y apreciar. Se volvió más diplomático en su lenguaje mientras mantuvo la confianza que lo hizo exitoso. La crítica también motivó a Arnold a expandir su imagen pública más allá del culturismo competitivo. Comenzó a tomar clases de actuación, desarrollar empresas de negocios y cultivar relaciones que apoyarían su transición a otras industrias. La controversia en realidad aceleró su evolución hacia el éxito mainstream. Capítulo 4. La defensa de la filosofía de entrenamiento. La filosofía de entrenamiento de Arnold durante la era de Pumping Iron era revolucionaria y comprensiva, extendiéndose mucho más allá del ejercicio físico para abarcar preparación mental, estratégica y psicológica. Los críticos que se enfocaron únicamente en sus declaraciones controversiales perdieron el acercamiento de entrenamiento sofisticado que hizo creíbles esas declaraciones. Su régimen de entrenamiento físico estaba basado en principios científicos y progresión sistemática. Arnold estudió anatomía, fisiología y biomecánica para optimizar sus rutinas de ejercicio. Experimentó con métodos de entrenamiento diferentes, documentó sus resultados y continuamente refinó su acercamiento basado en feedback objetivo. El componente de entrenamiento mental de la preparación de Arnold era igualmente sistemático. Desarrolló técnicas de visualización, practicó autoconversación positiva y creó rutinas de ensayo mental para escenarios de competencia. Esta preparación psicológica le dio la confianza que los críticos interpretaron como arrogancia. La preparación estratégica de Arnold incluía análisis detallado de criterios de jueces, formatos de competencia, y fortalezas y debilidades de oponentes. Se acercó a las competencias como un estratega militar, desarrollando planes comprensivos para cada aspecto del rendimiento. Sus declaraciones controversiales eran comunicaciones estratégicas diseñadas para apoyar estos planes de competencia.
Su acercamiento nutricional era similarmente avanzado, incorporando investigación científica sobre nutrición óptima para rendimiento atlético. Arnold rastreó su ingesta dietética, monitoreó su composición corporal, y ajustó su nutrición basado en resultados medibles. Este acercamiento sistemático a la nutrición le dio ventajas físicas que apoyaron su confianza psicológica. Capítulo 5. Las dinámicas de rivalidad. Las rivalidades que se desarrollaron durante el pico competitivo de Arnold eran relaciones complejas que se extendían mucho más allá de simple competencia. Estas rivalidades eran en realidad asociaciones colaborativas que empujaron a todas las partes involucradas a niveles más altos de rendimiento y logro. La rivalidad de Arnold con Lou Ferrigno fue particularmente beneficiosa para ambos competidores. El tamaño y potencial genético de Lou forzaron a Arnold a mantener condición pico y continuar mejorando su físico. La experiencia y sofisticación estratégica de Arnold ayudaron a Lou a desarrollar las herramientas mentales necesarias para competencia de nivel de campeonato. La asociación con Franco Columbu demostró cómo las rivalidades aparentes podían en realidad ser colaboraciones mutuamente beneficiosas. Franco y Arnold se empujaron entre sí en entrenamiento, compartieron conocimiento y técnicas, y proporcionaron apoyo emocional durante periodos difíciles. Su rivalidad era en realidad una amistad que usó elementos competitivos para impulsar mejora mutua. Serge Nubret, Frank Zane y otros competidores top de la era se beneficiaron de sus rivalidades con Arnold porque los forzó a elevar sus estándares de preparación e intensidad competitiva. Todo el campo culturista mejoró porque Arnold elevó la barra para competencia élite. Estas rivalidades también proporcionaron narrativas convincentes que ayudaron al culturismo a ganar atención mainstream. Las dinámicas personales entre competidores crearon líneas argumentales que los medios mainstream podían entender y promover. La personalidad controversial de Arnold fue crucial para desarrollar estas rivalidades comercializables. Capítulo 6. El impacto cultural y legado. La controversia de Pumping Iron tuvo efectos duraderos en la cultura culturista y el legado personal de Arnold que se extendieron mucho más allá de la crítica inmediata y atención mediática. La controversia en realidad sirvió como catalizador para cambios positivos en el deporte y la carrera de Arnold. La atención mainstream generada por el documental y la controversia circundante trajo nuevos participantes y fanáticos al culturismo. Mientras algunos criticaron el comportamiento de Arnold, muchos fueron atraídos al deporte por sus personalidades dramáticas e intensidad competitiva. La controversia generó interés que se tradujo en crecimiento y desarrollo comercial. El acercamiento de Arnold a la psicología competitiva influenció una generación de culturistas que aprendieron a incorporar preparación mental en sus regímenes de entrenamiento. El deporte se volvió más sofisticado en su acercamiento a la psicología de competencia, y los competidores desarrollaron mayor resistencia mental y pensamiento estratégico. La atención mediática también ayudó a establecer el culturismo como un deporte legítimo digno de cobertura y análisis serios. Mientras la cobertura inicial se enfocó en controversia, evolucionó para incluir análisis más sofisticado de métodos de entrenamiento, ciencia nutricional y estrategias competitivas. La marca personal de Arnold, inicialmente dañada por críticas, eventualmente se benefició de la controversia porque lo estableció como una personalidad memorable y convincente. La atención generada durante este periodo proporcionó la plataforma para su éxito subsecuente en películas, negocios y política. Capítulo 7. La atmósfera competitiva de los 7-0. La atmósfera competitiva del culturismo de los 7-0 era única en la historia deportiva, combinando elementos de competencia atlética individual con rebelión subcultural y ambición empresarial. Este ambiente moldeó el acercamiento de Arnold e hizo su comportamiento controversial más entendible dentro del contexto apropiado. Los gimnasios de culturismo de los 7-0 eran ambientes intensos y enfocados donde competidores serios se reunían para empujar límites físicos y mentales. La cultura valoraba resultados sobre cortesía, logros sobre popularidad, y excelencia individual sobre armonía grupal. La franqueza de Arnold se adaptaba perfectamente a este ambiente. Los formatos de competencia de la era enfatizaron presentación individual y juicio comparativo que creó presión psicológica natural. Los competidores eran literalmente juzgados contra otros en comparación directa,
haciendo la guerra psicológica un componente natural de estrategia competitiva. Las realidades económicas del culturismo de los 7-0 crearon presión adicional que influenció comportamiento competitivo. El dinero de premios era mínimo, las oportunidades de patrocinio eran limitadas, y la mayoría de competidores trabajaban empleos regulares para apoyar su entrenamiento. El éxito en competencia era frecuentemente el único camino hacia mejora financiera. La naturaleza subcultural del culturismo atraía individuos que estaban cómodos operando fuera de convenciones sociales mainstream. Esto creó un ambiente competitivo donde comunicación directa y presión psicológica eran aceptadas como elementos normales de competencia élite. Capítulo 8. La mente estratégica de un campeón. El pensamiento estratégico de Arnold durante la era de Pumping Iron reveló un entendimiento sofisticado de competencia que se extendía mucho más allá de preparación física. Su acercamiento a estrategia competitiva era sistemático, comprensivo, y enfocado en objetivos a largo plazo en lugar de popularidad a corto plazo. Su recolección de inteligencia competitiva incluía análisis detallado de métodos de entrenamiento de oponentes, acercamientos nutricionales y perfiles psicológicos. Arnold estudió a sus competidores como estrategas militares estudian fuerzas enemigas, identificando fortalezas, debilidades y vulnerabilidades explotables. El timing de las declaraciones controversiales de Arnold era estratégicamente calculado para maximizar impacto psicológico mientras minimizaba su propia vulnerabilidad. Típicamente hacía sus predicciones más confiadas cuando su propia preparación estaba completa y sus competidores eran más susceptibles a duda y ansiedad. La comunicación estratégica de Arnold se extendía más allá de simple presión psicológica para incluir construcción de marca, manejo mediático y desarrollo de relaciones. Cada declaración pública era evaluada por su impacto potencial en múltiples objetivos simultáneamente. Su pensamiento estratégico a largo plazo era evidente en su acercamiento al desarrollo de carrera y logro de metas. Arnold entendía que el éxito en culturismo era solo un componente de un plan más grande para logro personal y reconocimiento público. Capítulo 9. El genio incomprendido. La etiqueta de controversial que siguió a Arnold a través de su carrera estaba en gran parte basada en malentendido de su acercamiento estratégico y trasfondo cultural. Lo que los críticos interpretaron como comportamiento negativo era en realidad estrategia competitiva sofisticada aplicada con habilidad y consistencia excepcionales. La confianza de Arnold estaba basada en evaluación objetiva de sus ventajas competitivas en lugar de arrogancia vacía. Había sistemáticamente desarrollado condición física superior, entendimiento estratégico y preparación psicológica que le dieron razones legítimas para confianza en resultados de competencia. Su estilo de comunicación directa reflejaba tanto valores culturales austriacos como necesidades competitivas prácticas. En un deporte individual donde la presión psicológica podía determinar resultados, el lenguaje diplomático era un lujo que Arnold no podía permitirse si quería mantener ventajas competitivas. La presión psicológica que Arnold aplicó a competidores era en realidad beneficiosa para el desarrollo general del deporte. Forzó a otros competidores a desarrollar mayor resistencia mental y acercamientos de preparación más sistemáticos, elevando el estándar general de competencia élite. El acercamiento de Arnold a la competencia estaba adelantado a su tiempo en términos de psicología deportiva y pensamiento estratégico. La psicología deportiva moderna ha validado muchas de las técnicas que Arnold desarrolló intuitivamente, probando que sus métodos controversiales eran en realidad aplicaciones avanzadas de psicología competitiva. Capítulo 2.0. La vindicación del tiempo. El tiempo ha vindicado el acercamiento de Arnold a la competencia y validado el pensamiento estratégico que generó tanta controversia durante la era de Pumping Iron. Su éxito en múltiples campos ha probado que sus métodos competitivos eran componentes de un acercamiento sofisticado al logro que trascendía el culturismo. La psicología deportiva moderna ha abrazado muchas de las técnicas que Arnold fue pionero, incluyendo visualización, construcción de confianza y comunicación estratégica. Lo que fue controversial en los 7-0 es ahora práctica estándar en entrenamiento atlético élite a través de múltiples deportes. La industria culturista ha crecido exponencialmente desde los 7-0, parcialmente debido a la atención mainstream generada por la personalidad convincente y acercamiento competitivo de Arnold.
La controversia que inicialmente parecía dañina en realidad contribuyó al éxito comercial y aceptación cultural del deporte. La transición de Arnold al éxito en películas, negocios y política demostró que su psicología competitiva era transferible a otros campos. La confianza, pensamiento estratégico y sofisticación psicológica que generó críticas en culturismo se convirtieron en activos en otros ambientes competitivos. Los competidores culturistas actuales rutinariamente emplean estrategias psicológicas que Arnold fue pionero, probando que su acercamiento era innovadoramente adelantado a su tiempo en lugar de inapropiadamente agresivo para deportes competitivos. Capítulo 2. La defensa definitiva. La defensa definitiva del comportamiento de Arnold durante la controversia de Pumping Iron no yace en excusar o minimizar sus acciones, sino en entenderlas dentro del contexto apropiado de competencia atlética élite y desarrollo de carrera estratégico. Su acercamiento era sofisticado, efectivo, y últimamente beneficioso tanto para él como para el deporte del culturismo. Las tácticas psicológicas de Arnold eran componentes de estrategia competitiva comprensiva en lugar de actos aleatorios de crueldad o arrogancia. Cada declaración y acción controversial sirvió propósitos estratégicos específicos que contribuyeron a su éxito competitivo y avance de carrera. La crítica que Arnold recibió estaba en gran parte basada en malentendido de cultura culturista, estilos de comunicación austriacos, y los requerimientos psicológicos de competencia individual élite. Los críticos aplicaron estándares inapropiados y perdieron el contexto competitivo legítimo de su comportamiento. Los resultados a largo plazo de la carrera de Arnold validan la efectividad de su acercamiento controversial. Su éxito en múltiples campos demuestra que su psicología competitiva era sofisticada y transferible en lugar de limitada al culturismo o inapropiada para ambientes profesionales. El impacto positivo que la carrera de Arnold ha tenido en culturismo, cultura física y motivación de logro individual prueba que sus métodos controversiales generaron más beneficio que daño tanto para individuos como para la sociedad. Capítulo 2. El juicio final. Cuando examinamos el registro completo de la carrera de Arnold y el impacto duradero de su comportamiento controversial durante la era de Pumping Iron, el juicio final debe ser positivo. Su acercamiento estratégico a la competencia, aunque inicialmente mal entendido y criticado, últimamente benefició a todos los involucrados. Los competidores de Arnold se volvieron más fuertes, más resistentes, y más sofisticados en sus propios acercamientos debido a la presión que aplicó. El deporte del culturismo ganó reconocimiento mainstream y éxito comercial parcialmente debido a las narrativas convincentes generadas por su personalidad controversial. La industria física y la cultura de motivación de logro se han beneficiado inmensurablemente del ejemplo de Arnold de preparación sistemática, ejecución confiada y pensamiento estratégico. Su influencia se extiende mucho más allá del culturismo para abarcar principios más amplios de éxito y desarrollo personal. El entendimiento moderno de psicología deportiva y estrategia competitiva valida las técnicas que Arnold fue pionero durante este periodo controversial. Lo que parecía inapropiado en los 70 es ahora reconocido como aplicación avanzada de principios de psicología competitiva. La medida última del periodo controversial de Arnold debe ser sus resultados a largo plazo en lugar de su recepción inmediata. Por esa medida, el acercamiento de Arnold durante la era de Pumping Iron debe ser juzgado como estratégicamente brillante, competitivamente efectivo y últimamente beneficioso para todas las partes involucradas. Mientras el polvo se asentaba en la controversia de Pumping Iron de 1977, Arnold Schwarzenegger había logrado algo notable. No solo había defendido sus títulos de campeonato y mantenido su dominancia competitiva, sino que había transformado fundamentalmente el culturismo de una subcultura subterránea a un fenómeno mainstream. El hombre que fue criticado como arrogante y manipulador había en realidad demostrado los niveles más altos de sofisticación estratégica y psicología competitiva. Su comportamiento controversial, cuando se entiende apropiadamente, reveló no defectos de carácter sino genio competitivo aplicado con precisión sistemática. Los competidores que enfrentaron la presión psicológica de Arnold se volvieron más fuertes y más resistentes. El deporte que soportó sus métodos controversiales se volvió más popular y comercialmente exitoso. Los medios que criticaron su acercamiento últimamente proporcionaron la plataforma para su transición a éxito aún mayor en múltiples campos.
Arnold Schwarzenegger no era el villano de la historia de Pumping Iron, era su protagonista visionario. Un hombre que entendía que los verdaderos campeones deben dominar no solo físicamente, sino mental y estratégicamente. Sus métodos controversiales no eran producto de defectos de carácter, sino la aplicación de psicología competitiva avanzada que estaba décadas adelantada a su tiempo. La controversia de un 977 no era el final de la historia de Arnold, era la fundación para todo lo que siguió. La confianza, pensamiento estratégico y sofisticación psicológica que generó críticas en culturismo se convertirían en las herramientas que habilitaron su éxito en Hollywood, negocios y política. Pero nuestra historia está lejos de terminar. Mientras Arnold se preparaba para dejar el escenario culturista y perseguir su sueño definitivo, un nuevo conjunto de desafíos lo esperaba que probaría su genio estratégico de maneras que incluso la controversia de Pumping Iron no lo había preparado. Imaginen esto, Hollywood, un 980. El brillo, el glamour, los sueños imposibles hechos realidad en pantallas plateadas a través del mundo. Pero para Arnold Schwarzenegger, Hollywood representaba una oportunidad, sin un muro de escepticismo, rechazo y duda que amenazaba destruir todo lo que había construido. Tu acento es demasiado fuerte. Tu físico es demasiado intimidante. Tu nombre es impronunciable. Nunca serás protagonista. Estas no eran solo opiniones, eran el veredicto unánime de una industria que veía a Arnold no como una futura superestrella, sino como un sueño imposible que nunca se traduciría al éxito mainstream. Los ejecutivos de la industria se reían de sus ambiciones. Los directores de casting lo despedían antes de que pudiera audicionar. Los críticos predecían fracaso. Pero habían cometido un error crucial, habían subestimado el mismo genio estratégico que había conquistado el culturismo y transformado una controversia en una fundación de carrera. Lo que pasó después sorprendería a Hollywood, revolucionaría el cine de acción, y probaría una vez más que los oponentes más peligrosos de Arnold Schwarzenegger eran aquellos que dudaban de él. La misma guerra psicológica que había dominado competencias de culturismo estaba a punto de ser desatada en una industria cinematográfica desprevenida. Pero esta vez, las apuestas no eran solo gloria atlética o reconocimiento competitivo. Esta vez, Arnold estaba luchando por su sueño definitivo, convertirse en la estrella de cine más grande del mundo. Y la batalla sería más intensa, más estratégica, y más controversial que cualquier cosa que había venido antes. La controversia del culturismo era solo el comienzo. La transformación de Hollywood se convertiría en material de leyenda.